no nos ha llamado a esclavitud, sino nos ha llamado a libertad. Y cuando somos esclavos del miedo y del temor, vamos a vivir paralizados, no vamos a poder muchas cosas, porque el miedo nos paraliza, hasta como cuando estás enamorado de alguien y no te le has declarado, ¿verdad? Y tienes miedo de que te batee, que te diga que no. Por lo menos arriésgate, ¿no? Vas a saber. Pero si no dices nada por miedo, va a pasar como algunos que ya están de este lado, 50, 60, dicen, ay, si me lo hubiese yo declarado cuando estábamos en la secundaria, ¿verdad? Pero no lo hiciste, no supiste cuál pudo haber sido la respuesta. Por lo menos si era un no, ibas a estar contento de que te dijo no. Pero si a lo mejor era un sí y tú estabas pensando que no por miedo, a lo mejor perdiste el amor de tu vida por miedo, ¿no? Entonces, la Biblia dice que fuimos llamados a libertad. Y nosotros debemos cerciorarnos que realmente estemos viviendo en esa libertad que el Señor nos ha hecho. Cuando hablamos de ser esclavos del pecado, hablamos de muchas manifestaciones o de muchas variantes. Porque hablar de ser esclavos del pecado y tomarlo generalizado, usted dice, bueno, yo ya me entregué a Cristo y entonces ya soy libre del pecado. Lo tomamos como que por un hecho, de que el hecho de que te hayas entregado a Cristo, ya eres libre del pecado. Pastor, y no es eso lo que dice la Biblia. Ciertamente, la Biblia dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo el día que usted se entregó a Cristo, hizo un pacto con Dios. En lo espiritual ya lo sucedió. Hay un predicador que le llama cambio posicional, le llama eso. ¿Por qué? Porque estábamos bajo el dominio y el gobierno de Satanás y de las tinieblas, y el día que usted se convirtió a Cristo, cambió de posición, ahora está bajo el gobierno de Dios en lo espiritual. Pero en su vida cotidiana, en su vida emocional, en su vida mental, usted tiene que sufrir una transformación. El día que usted se entregó a Cristo, ¿hace cuánto fue? ¿Fue ayer? ¿Fue hace un año? ¿Fue hace un mes? ¿Fue hace 20 años? ¿30 años? Al día siguiente que usted se entregó a Cristo, ¿dejó de enojarse? ¿Dejó de decir groserías? ¿Dejó de decir mentiras? Ahorita ya dice usted una mentira de 10 que decía quizás, pero fue gradualmente. Se enojaba todos los días, ahorita se enoja ya en casos especiales. Entonces necesitamos ser verdaderamente libres, una transformación. Por eso les decía, tenemos que cerciorarnos de que realmente somos libres. Y la Biblia habla, quiero tomar como referencia, donde empezamos leyendo allá en Gálatas capítulo 5, que dice, hermanos, a libertad fuimos llamados. Y hace una advertencia y la Biblia dice solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, porque mucha gente se jacta de decir que conoce a Dios. Mucha gente se refugia bajo el símbolo de la religión, cualquiera que sea. Incluso nosotros los cristianos, dice, ya soy cristiano, ya llego a la iglesia. Ya no puedes decir, ya cargo mi Biblia bajo el brazo, porque ya no la cargamos, ahora la cargamos electrónica. Ya cargo mi Biblia electrónica, aunque nunca la leas, ni electrónica. La cargas ahí, pero nunca la lees. El domingo con trabajo la abres, ¿verdad? Y nos escudamos bajo el símbolo de la religión y decimos, ya somos libres, Jesucristo me hizo libre. Y entonces pensamos que por ser libre podemos hacer todo lo que nosotros querramos. Entonces ese es un arma de doble filo, esta palabra. Realmente está diciendo la Biblia, tú puedes hacer lo que tú quieras, está diciendo aquí la Biblia. Y uno se asombra y dice, wow, qué revelación, pastor, esa palabra quería yo. Puedes hacer todo lo que tú quieras. Es lo que está diciendo ahí, a libertad fuiste llamado. Pero, dice la Biblia, hay un pero. Solamente que no uses esa libertad que Dios te ha dado
como ocasión para la carne. Es decir, esta libertad tiene sus límites. Diga conmigo, límites. Esta libertad tiene sus límites. Es como el borde de contención de un precipicio, de un acantilado cuando vas en una carretera o en un vehículo. Cuando viajas para Chiapas, cuando viajas para algunos lugares donde hay precipicios y voladeros, el borde de contención es tu límite. Si llegas a pasar el borde de contención y lo saltas, ¿qué va a pasar? Te vas a ir al precipicio y te vas a morir. Entonces hay un límite. Esta libertad tiene un borde de contención, tiene un cerco de seguridad, vamos a llamarle un cerco de seguridad, para que no sufras daño. ¿Cuál es ese cerco de seguridad para esta libertad? Que aunque puedes hacerlo todo, hay un cerco de libertad, un borde de contención que te va a proteger. Y ese cerco de seguridad, ese borde de contención es la palabra de Dios. Son los estatutos, los decretos, los mandatos de Dios en la palabra de Dios. Ese es el cerco de seguridad. Ese es el margen de referencia hasta donde tú sabes, bueno, esto aunque sé que puedo hacerlo, no lo hago porque Dios me enseña que por mi bien no debo hacerlo. No como piensa la mayoría. No, es que Dios es malo y entonces me quiere fastidiar la vida y por eso me prohíbe todo. En realidad, ¿sabes qué? Dios no te prohíbe nada. ¿Cómo, pastor? Dios no te prohíbe nada. Te advierte que es muy diferente. En el Antiguo Testamento dice: he aquí te pongo el camino de la vida y te pongo el camino del mal. Y te sugiere el Señor y dice: toma el camino de la vida para que vivas. ¿Y qué hacemos nosotros? Somos un poco medio necios, ¿verdad? Y tomamos el camino del mal cuando Dios te sugiere que tomes el camino del mal. Dice aquí la palabra: a libertad fuimos llamados, pero no tomes esta libertad como ocasión para la carne. ¿De qué carne está hablando la Biblia? De carne de res, de carne de caballo, de carne de burro, de carne de pollo, de carne de pavo, de carne de puerco, de carne de ¿qué? No está hablando de ningún tipo de esa carne. Cuando la Biblia habla de la carne, está hablando, póngame atención por favor, de las múltiples manifestaciones del pecado, de la múltiple variedad de actitudes, comportamientos en las que podemos caer que ofenden a Dios. Cuando la Biblia habla de la carne, está refiriéndose a eso, las múltiples formas y manifestaciones en las que podemos ofender a Dios. Aquí da una lista resumida, pero existen más manifestaciones, más formas. Vamos a analizarlas a la luz de lo que dice aquí la palabra. Usa la libertad, pero no para estar en la carne. Porque usted puede decir: yo ya soy cristiano, ya me convertí a Cristo. También puede decir: ya me bauticé, y entonces como ya soy cristiano, entonces yo puedo hacer lo que quiero. No. Hay un cerco de seguridad, hay un margen que tienes que respetar. Dice la Biblia: no uses la libertad como para darle lugar a la carne. Y cuando se refiere a la carne, la Biblia aquí da una lista en el versículo 19 de Gálatas 5. Vamos a analizarlo. Y dice ahí la palabra en Gálatas 5:19: y manifiestas son las obras de la carne, que son, y empieza con la número 1. ¿Con cuál empieza? Con adulterio. Entonces, si volvemos a leer el versículo de arriba del 13, dice: hermanos, a libertad fuiste llamados. Dígale al que está a tu lado: ya eres libre, ¿verdad? En forma de pregunta: ya eres libre, ¿verdad? Y no le conteste usted, ¿verdad? Porque si usted contesta, entonces usted ya no debe estar practicando el adulterio. Sí, pastor, yo no estoy engañando ni a mi esposa ni a mi esposo. Si eso es así, qué bueno. Pero hay gente que se escuda en la religión, cualquiera que sea, incluso la cristiana, cualquiera que sea, y a veces andamos con inmoralidad sexual. A lo mejor no estás cometiendo el adulterio físicamente, pero lo estás cometiendo virtualmente, que ahorita es la moda, por pantalla, por screen, algo así, por videollamada.
también se puede cometer adulterio. Hasta por un mensajito ya estás cometiendo adulterio. Estás chateando con alguien diciéndote cosas que ofenden la relación con tu esposo, que si te cae te vas a meter en problemas, y que por eso hay divorcios, por ese tipo de cosas. No uses la libertad para andar en inmoralidad sexual. Aquí empieza con adulterio. Si estás en una relación, tenemos que aprender a respetar y a ser fieles a nuestra relación, a tu esposa, a tu esposo. Si estás en una relación de noviazgo, porque hoy los chamacos esto les vale cacahuate, ¿verdad? Y son bien infieles, cambian de novia cada rato, ¿verdad? Porque no hay principios, no hay valores. Somos muy tentados a hacer eso. Si estás viviendo en libertad, dice, no la uses para caminar en la carne. La siguiente que dice ahí, fornicación, inmundicia, lascivia. Y sobre esto podíamos explicar de cada uno, pero va a ser muy largo, ¿verdad? La inmundicia son cosas sucias. ¿Cuáles cosas sucias, pastora? Aquellas cosas que son inaceptables aún desde la óptica de la sociedad. La sociedad te reprueba y te dice, eso que estás haciendo está mal. No es aceptable ante la sociedad. Y si no es aceptable delante de la sociedad, mucho menos delante de Dios. Pero hay quienes se arriesgan a hacerlo. Igual es una lista interminable que no vamos a entrar en detalle. Lascivia son los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Una lista sin fin también, que no vamos a entrar en detalle. Versículo 20, la idolatría. Si dice que eres libre, ya no debes de practicar idolatría. Usted y yo decimos, sí, yo ya no soy idólatra, pastor. Ya no tengo imágenes, ya no tengo monos, ya no tengo nada de eso. Pero hay ídolos espirituales, hay ídolos emocionales, hay ídolos en el interior de tu corazón. A veces amar el dinero puede ser una idolatría. Amar la vanidad puede ser una idolatría. Ser orgulloso y soberbio, que no te gusta que te llamen la atención y te molesta, eso puede ser una idolatría. Hay muchas formas de idolatría, hermano, pero somos libres, ¿no? Vuelve a preguntar a tu lado, ¿realmente eres libre? ¿O estás usando la libertad como para practicar la carne? Hechicerías. A veces decimos que somos libres y andamos de brujos y de hechiceros. Ay, pastor, pero si yo no le he aventado ningún sapo a nadie. No necesita aventarle un sapo a nadie. ¿Sabe qué significa la palabra hechicería? Significa manipulación. Y las mujeres tienen mucha tendencia a la manipulación, todo lo quieren controlar, todo lo quieren manipular, Así que resístase usted de la tentación, de veras, porque hay gente que quiere manipular y controlar. Decimos que somos libres, pero no resistimos la tentación de manipular y de controlar a la familia, a los hijos, al cónyuge, al hermano en Cristo. Esta cuestión de la manipulación lo vamos a ver en otro rubro. Y decimos que somos libres, pero andamos de manipuladores. Sigue diciendo ahí la Biblia en el versículo 20: enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones. Hasta ahí que todo es de la misma familia. Celos, ira, contiendas, pleitas, discusiones por celos, discusiones por malos entendidos, discusiones porque me dijiste, te dije, me quitaste, me robaste, me miraste. Decimos que somos libres, pero nos encanta vivir peleando. Dile al que está a tu lado, te están hablando, no te hagas. Amigo y hermano de las redes, te están hablando. Nos encanta vivir peleando, enojados, gritando, en ira, en contienda. Pero somos libres. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Y allá estás peleado y enojado con tu mamá, con tu suegro, con tu esposa, con tu hermano, con tu líder, hasta con el pastor te peleas. Y después uno ni lo sabe. Te vienes a enterar hasta lo último. Pero eres libre. No sé qué clase de libertad tenemos. ¿Con quién está usted enemistado? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Con quién está enemistado, hermano, amigo de las redes?
No, yo con nadie, pastor. Yo soy una blanca paloma. Yo estoy lleno del Espíritu Santo. Yo conozco a gente que se dice estar lleno del Espíritu Santo y están enojados y molestos conmigo. Se pelearon conmigo. Sí, pastor, porque usted los provocó, por lo que sea, pero entonces no están llenos del Espíritu Santo. Porque el que está lleno del Espíritu Santo no tiene por qué vivir enojado y peleado con alguien. Si está lleno del amor, tiene que estar lleno del perdón. Y si tiene el amor y el perdón, tiene que reconciliarse. Entonces es una mentira de que eres libre. Es una mentira de que vivimos en libertad. Somos más esclavos quizás de los que no conocen a Dios que nosotros diciendo que conocemos a Dios. Sigue diciendo, no uses la libertad para la carne. Ya vimos los pleitos, las iras, las contiendas, las herejías. ¿Qué es la herejía, pastor? Todo aquello que va en contra de la verdad de Dios. Empiezas a andar creyendo y escuchando todo viento de doctrina, toda filosofía hasta humana, y la quieres mezclar con la palabra de Dios. Eso es darle libertad a la carne. Envidias. ¿Cuántos envidiosos hay aquí? No levanten la mano, por favor. Pastor, yo tengo envidia de la buena. No hay envidia de la buena ni de la mala. Dice aquí que no hay que envidiar, ¿no? Dice, ay, yo canto mejor que la hermana Lorena, ¿verdad? Ojalá y la bajen, ¿verdad? Y me pongan a mí. Envidia. Nada más porque no está acá arriba. Ay, ¿por qué la hermana está? Envidia. Ay, de seguro es la preferida del pastor. Envidia. ¿Y eres libre? Otra vez pregúntale, ¿y eres libre? ¿Y estás de envidioso? Entonces no eres libre. Estás siendo esclavo de la envidia, de los homicidios. Ay, hermano, no se necesita un cuchillo para matar a alguien. Solo se necesita odiar a alguien para que usted se convierta en un homicida, dice la Biblia. El que aborrece a su hermano es un homicida, dice la palabra de Dios. Cuando dice yo quiero que se muera esa persona, eres un homicida. Ah, pero eres libre. Libre, tú me hiciste libre. Y danzas bonito, tú me hiciste libre. Libre, Señor. No hay libertad en tu vida. Es una mentira. Estás siendo esclavo de algo. Ay, aquí quería yo llegar a esta borrachera. ¿Cuántos borrachos hay aquí? No levante la mano, no nos exhiba, por favor. Porque hay mucha gente que se escuda en la religión. Yo tengo mi religión y no la cambio por nada. Ah, pero es esclavo de la borrachera. Si pierde el América, toma. Si gana, toma. Si empata, toma. Y si no juegan tan bien, toma. O sea que por todo hay excusa para emborracharse, ¿no? Eres un esclavo de la borrachera. No, pastor, yo una y cuando mucho dos y de ahí no me paso, ¿verdad? Soy un bebedor social y luego andas hasta atrás. La Biblia dice que los borrachos no van a heredar el reino de los cielos. Así que ni una, hermano, porque se empieza con una. Y si no tienes control con una, no la vas a tener con dos, ni con tres, ni con cuatro. Vas a terminar mal. No vengas a decir acá que tienes tu religión. No vengas a decir acá que te bautizaste. No vengas a decir acá que hiciste un pacto con Dios. No vengas a decir acá que vives en libertad cuando eres esclavo de un vicio, de una adicción. Y hay muchas formas de adicción también. No solamente la borrachera. ¿Sabía usted que la crítica, el chisme y la calumnia es una adicción? Hay gente que le encanta andar de chismoso, de salamero y poniendo mal a la gente. Eso es una esclavitud. Y hay muchas formas de esclavitud. Orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales les amolesto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, miren lo que dice la Biblia, ¿qué va a pasar? No van a heredar el reino de los cielos. Quiero hablarles de una forma de esclavitud que a mí me llama la atención en lo personal. Y lo dice en primera carta de Corintios, capítulo 7. Primera carta de Corintios, capítulo 7, versículo 23. Dice ahí el pasaje: por precio fueron comprados. No se hagan esclavos de los hombres. Y ya les compartí al inicio
que existe la esclavitud física, pero también existe la esclavitud espiritual y emocional. A lo mejor usted dice: pastor, yo no cargo una cadena en mi muñeca, ni en mis tobillos, ni en mi cuello. ¿Ok? Pero muchas veces nos convertimos en esclavos espirituales y emocionales de algo. Ya hablamos de la esclavitud emocional. Ahora vamos a hablar de la esclavitud espiritual. Existe la esclavitud espiritual, y a veces nosotros nos podemos volver esclavos espiritualmente de alguien más. Y voy a explicar los dos lados. Existe el lado del que tiene el don, tiene el talento, tiene la virtud, tiene la habilidad de hablar, la habilidad de aconsejar, y puede abusar de ese don, de ese talento, de esa habilidad para manipular y controlar a alguien que tiene hambre, que tiene sed de Dios, que quiere conocer y quiere buscar, pero que no tiene la madurez y no tiene el discernimiento para darse cuenta que lo que está haciendo esta persona con su don, con su habilidad y con su talento es manipularte y controlarte a su antojo para manejarte como un títere, como él quiere o como ella quiere. Eso es esclavitud espiritual. Y por eso los que estamos en un liderazgo tenemos que tener mucho cuidado, porque somos los tentados. Todos los pastores estamos tentados a controlar a la iglesia, a controlar a los miembros, a controlar la grey. Haz, no haz, si haz, no haz, Dios me dijo, Dios me mostró. Y puedes usar ese don fácilmente y decirle: hermano, Dios me mostró que te estabas yendo al infierno, ¿verdad? Así que arrepiéntete y haz esto, lo otro, aquí y allá, para que no pase eso. Y ya con esa intimidación, ¿verdad? La gente: sí, pastor, dígame usted qué hago, lo que sea. ¿Cuánto quiere, verdad? 50,000, 100,000, pero que yo no me vaya hasta el infierno. Y entonces uno manipula y controla. Necesitamos el consejo. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice allá en Proverbios capítulo 15, versículo 22. Proverbios capítulo 15, versículo 22. Dice ahí el pasaje, Proverbios 15, 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos encontrado en una encrucijada entre la espada y la pared? Dice: ¿qué hago? ¿Qué hago en esta situación? No sé qué hacer. Todos nos hemos encontrado en algún momento en este punto. Y si no buscas el consejo, pues no vas a tener claridad. La Biblia dice que tenemos que buscar consejo. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros vas a confirmar ese consejo. ¿Qué está diciendo la Biblia? No te quedes con un solo consejo ni con una sola opinión. Y ahí muchos me van a rebatir y quizás van a decir: bueno, pastor, ese es un arma de dos filos incluso para su liderazgo, ¿verdad? Porque si yo voy con usted como pastor, que creo que es el ungido de Dios y que tiene la sabiduría, sí, pero también me puedo equivocar, soy ser humano, no estoy diciendo que siempre me equivoco. Y la Biblia dice que tienes que obedecer a tu pastor. Pero ¿por qué buscas otro consejo? No porque menosprecias y subestimas a tu pastor, o a un líder, o a un hermano maduro que tú conozcas, o a una hermana madura, sino que si 5 te dan un consejo y 3 están, ¿cómo dijiste? Se opinan lo mismo o parecido, y 2 están por otro lado, tú dices: bueno, ya 3 no puedo creer que se equivoquen, ¿verdad? Entonces yo creo que la línea va por acá. Si los 3 están dando la línea por aquí, entonces yo creo que Dios quiere hablar eso. El asunto es cuando te quedas nada más con el consejo de alguien y caes en el peligro que se llama el espíritu de Ahitofel. ¿Ya habían escuchado acerca del espíritu de Ahitofel? Ese espíritu de Ahitofel, no voy a leer el pasaje, nada más se lo voy a contar porque tampoco tengo la historia exacta. Ahitofel era el consejero del rey David, y llegó un grado que el pueblo llegó a considerar el consejo de Ahitofel como que era Dios mismo hablando. Ya ni siquiera le preguntaban a Dios.
Ya ni siquiera iban a consultar a Dios o a comunicarse con Dios. Que Ahitofel me diga, porque él es la pura voz de Dios. Luego Ahitofel traicionó a David y se fue como consejero de otro rey. Entonces finalmente hombre y con sus errores. Era un hombre muy sabio, pero también era un hombre humano y se equivocó. No tomes un consejo de un hombre, de una persona, por muy maduro y espiritual que sea, como si fuera la voz única de parte de Dios, porque no podemos suplantar a Dios. Y hay personas que se dejan manipular y controlar. Ay, no, todo lo que diga la hermana Lorena es como que Dios lo está diciendo. Todo lo que diga el hermano Nacho es como que Dios está hablando. Yo no digo que Dios les hable, pero Dios te va a confirmar. Y tienes que confirmar el consejo, porque si no, corres el riesgo, dice la Biblia, no te conviertas en esclavo de los hombres espiritualmente. Es un arma de dos filos esto. Yo espero que realmente lo entiendan, ¿verdad? Y si no, que se lo revele el Espíritu Santo. Pero no permitas que el espíritu de Ahitofel venga a tu vida y que te esclavice. Busca, por decirlo así, opiniones y comentarios de otras personas que tengan buen testimonio y buen fruto, porque tampoco vas a recibir el consejo de cualquiera. Que tengan buen testimonio y fruto, para que no te conviertas en un esclavo de los hombres. A libertad fuimos llamados, pero solamente que no usemos la libertad como ocasión para el pecado. Pastor, y en resumen, ¿cómo le hago entonces para ser libre? La Biblia nos enseña cómo hacerle para realmente vivir en libertad. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 30 y 36. Y con esto cierro. Juan 8:32 dice: y conocerás la verdad, y la verdad, que dice, te hará libre. Pero la gran pregunta es: ¿y cuál verdad? Porque está tu verdad, está mi verdad y está la verdad. Y entonces, ¿cuál de las tres verdades está hablando la Biblia? ¿Quién es la verdad? También la Biblia da respuesta a eso. No se preocupe, usted no tiene que forzarse por dar una respuesta. La Biblia da la respuesta. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Juan capítulo 14, versículo 6, dice ahí que es la verdad y quién es la verdad. Y la verdad no es una cosa, la verdad es una persona. Juan 14, 6 dice, Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad. Así que ¿quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. Y si quieres ser verdaderamente libre, tienes que conocer la verdad. Pero también la Biblia dice que la palabra de Dios es la verdad escrita. Jesucristo es la verdad encarnada, hecha carne. Y esta bendita palabra que se llama Biblia es la palabra escrita. Y dice, donde estábamos leyendo en Juan 8:32, si tú quieres vivir en verdadera libertad, tienes que conocer la verdad. Así que la gran pregunta es: ¿ya leíste toda la Biblia, toda la verdad? ¿Ya llevas 10 años en el Evangelio y no la has leído ni una vez completa? ¿Cómo quieres ser libre? Y si tienes 20 y 30 años, estás peor. El que tiene por lo menos un año tiene excusa, ¿verdad? Pero el que ya tiene más de un año y no ha leído la Biblia una vez, ¿cómo quieres ser libre? Si no conoces la verdad y no conoces la verdad en carne, que es Jesús. Versículo 36 de Juan 8 dice: así que si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. El único que puede hacernos libre se llama Jesucristo. El único que nos puede ayudar a caminar en libertad, en una verdadera libertad, es el Señor Jesucristo, por medio de su gracia y por medio del Espíritu Santo. Porque el día que usted se entregó a Cristo, Él nos liberó del dominio
del gobierno de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pero ahora todos los días tenemos lucha con la carne, con pensamientos, con emociones, con dudas, con deseos, con pasiones desordenadas, concupiscencias, deleites diversos y quién sabe cuántas cosas más dice la Biblia. Pastor, ¿y cómo le hacemos para ser libre de eso? Siendo llenos del Espíritu Santo. Dice Romanos 8, hagan morir la carne por el Espíritu. Si tú no te llenas del Espíritu Santo, no vas a ser verdaderamente libre, aunque sigas cantando y bailando, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre. Nada de libertad hay en tu vida, solo estás haciendo chango, nada más ahí. No hay verdadera libertad. Y aunque tú digas que tienes tu religión, y aunque tú digas que X y que Y y que ayunas y que oras, yo conozco gente que ayuna y que ora, ¿verdad? Y que se la pasa peleando con su esposo, con sus hijos todos los días. No hay libertad en tu vida, es una mentira. Dios quiere hacerte verdaderamente libre y la única forma de hacerlo es a través de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Póngase de pie. Vamos a orar y a darle gracias a Dios para que nos ayude a ser libres. Para que ya no estemos de envidiosos, de mentirosos, de calumniadores, de pleititos, de enojones, de iracundos, de orgullosos, de soberbios. Dígale: Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, Señor. Hoy hemos aprendido de que tú nos has llamado a libertad, pero no debemos de usar esa libertad para darle lugar a la carne, Señor, a los deseos pecaminosos, a los deseos insanos, a las prácticas insanas, conductas y comportamientos que deshonran tu nombre, Señor. Padre, ayúdanos por medio de tu Espíritu. Si tú estás luchando con algún área de tu vida, hermano, hermana, en serio, díselo a Dios ahí, tú y Él, quedito, nadie te va a escuchar. Pero tenemos que ser honestos con Dios. A veces estamos luchando con áreas que nos dominan, que no podemos, que nos están ganando la batalla y el terreno. Pero no hemos buscado el consejo, no hemos buscado la ayuda de alguien. Te voy a recomendar dos cosas. Número uno, sé sincero contigo y con Dios y acéptalo. Si te encanta el chisme, dile: Señor, sí, Padre, soy muy chismoso, soy muy salamero, ayúdame con la lengua, por favor, porque no la puedo controlar. Y si tu problema es que eres muy iracundo, muy iracunda, muy pleitito, díselo a Dios, dile: Señor, ayúdame porque exploto muy rápido, me enojo muy rápido, Señor, ayúdame a controlar esto por tu Espíritu. Y si tu problema es con algún caso de inmoralidad sexual, también díselo a Dios, Él te conoce. Dile que estás luchando con esa área. Número uno, hay que ser honesto y sincero con Dios y con nosotros mismos. Número dos, consíguete a un consejero, un hombre de Dios, una mujer de Dios, que tenga los frutos y el testimonio, en quien tú confíes, y acércate a él o a ella y platícale el problema. Estoy seguro que no te va a juzgar, sino que te va a ayudar. Y consíguete a alguien que ore por ti también, aunque no le cuentes el problema, pero sabes que es un hombre, una mujer de oración y de intercesión. Dile: hermano, hermana, ayúdame a orar, por favor, ora por mi vida.